Bien, bienvenidos a este espacio. Vamos a socializar lo que es la política de protección de datos personales y en efecto mm, la gran importancia que hoy en día tiene la información que cada uno de nosotros disponemos, no solamente a nivel del ministerio, sino en cualquier lugar en donde se hable o se tenga asociado pues, temas de información. Les voy a compartir en el chat un diagnóstico que queremos realizar para saber qué tanto ustedes conocen acerca de lo que es la política de protección de datos personales, sobre todo dentro de lo que es el marco normativo, el marco jurídico. Y pues realmente es un formulario en donde se pretende saber de primer momento eh, esa información y les pido que lo hagan de manera muy sincera eh, para saber el impacto que vamos a tener con la socialización de la política. ¿Me confirman si recibieron el formulario, por favor? Sí, lo recibí y ya lo diligencié. Sí, lo recibí. Ok, gracias, Lorena. Entonces, me presento, mi nombre es Andrés Meneses, hago parte del equipo de trabajo de seguridad de la información de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio y básicamente, pues digamos, lo que queremos hacer es dar a conocer cómo está estructurada la política de protección de datos personales del Ministerio y también profundizar un poco sobre la dinámica que a partir del titular de, de la información, pues hay dispuesto a través del marco normativo una serie de acciones que en derecho tendríamos lugar para ejercer en cualquier momento, sobre todo que nos vincule con la información que repose en las bases de datos del ministerio para este caso. No obstante, señalar también que de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues todo lo concerniente a la protección de datos personales está ligado bajo la normativa vigente, para lo cual lo que dispone ahí, pues en efecto puede surtir, digamos que el mismo procedimiento en cualquier entidad, llámese pública o privada. Ya para entrar en materia, me gustaría saber si están mirando la pantalla. Sí, señor. Listo. Me gustaría saber si ustedes en algún momento se han puesto a pensar cómo usan los terceros nuestros datos personales. Bueno, yo en estos días estaba analizando mucho esa parte, sobre todo cómo hacen esas empresas que lo llaman a uno a cada rato, decirle que uno tiene tarjetas de crédito de tal o cual entidad crediticia, bancaria, y la están usando bastante mal porque no es posible que sea tan fácil el acceso o la salida al mercado negro de nuestros datos. Ok, gracias Nancy por su aporte. ¿Alguien más? Creería que la usan también para hacer estudios de mercado, ¿no? Pues sí, para vendernos cosas. Pero pues no es claro, nunca es claro cómo llega la información a todas estas, sobre todo a los que hacen telemercadeo. Bueno, gracias Lorena.
Bien, con la... Es importante en el lado positivo decir que pues serviría para brindarnos unas mejores opciones, una mejor experiencia, porque bueno, comienzan como a generar un valor adicional con el manejo de los datos, pero como dice, hay que mejorar como las políticas de datos, de tratamiento de datos de terceros. Bueno, quizá esta reflexión nos lleve un poco más a generar un tema de conciencia, ¿cierto? Porque, como lo dijo Nancy, en efecto, la información utilizada pues sirve para generar un espacio de comercio, de publicidad, bueno, en fin. Pero también encontramos pues el lado negativo, y es que en cualquier momento esa información puede ser utilizada con fines no pertinentes o no autorizados. Analicemos esta otra reflexión. ¿Sabe usted cómo usan los terceros sus datos? Perdón, ¿sabe usted en cuántas bases de datos aparece claramente identificado? Yo creo que nadie sabe eso, ¿no? Sabe. Pero deben ser muchísimas, y nada más en entidades, hay entidades que llaman y cada rato por diferentes medios piden la información. Entonces, dentro de una misma entidad uno puede estar en diferentes bases de datos. Bueno, importante aquí tener en cuenta algo. No sé si les ha pasado, pero en ocasiones, digamos que aquí aparece un tema de fraude o delitos que se están volviendo muy comunes. Esto tiene que ver con que básicamente en este momento hay una tendencia, sobre todo en el fraude, que tiene que ver con el tema de que podrían aparecer reportes negativos en data crédito y resulta que aparecieron cuentas de telefonía móvil, telefonía fija, servicios de internet, en fin. Y esto se da debido a que pues han utilizado nuestros datos, sobre todo cuando se pierden los documentos de identidad, ¿sí? Pasa eso. Y aquí pues obviamente no sabemos el tipo de reporte y todo lo que ha pasado con eso. Bueno, ya haciendo estas reflexiones, vamos a hablar sobre el marco normativo, que para entender un poco más el contexto acerca de la política de protección de datos personales, hay unos derechos vinculantes, sobre todo dentro de lo que tiene que ver en la Constitución política, ¿sí? Que es, digamos, el derecho más importante, porque tiene que ver con el derecho a la intimidad, ¿sí? En el artículo 15, pues denotado por la Constitución política, menciona que toda persona tiene derecho a tener un espacio de intimidad bajo cualquier tipo de vinculación con información. Básicamente, digamos que dentro del contexto jurídico, entendiendo que es un derecho fundamental, nos vincula a garantizar ciertos derechos. Ahora bien, tenemos también una serie de leyes, decretos y artículos, obviamente vinculados ahí, que también nos permiten entender un poco esa garantía de derechos a través de los datos personales que se vuelven asociados a través de la dinámica que hoy en día, pues gracias al contexto de la globalización, el uso de internet, el uso de información ya no física sino digital, pues nos ayuda a quizá saber cómo nosotros, como dueños de nuestra información,
podemos ejercer el derecho de en cualquier momento actualizar, rectificar, validar esa información que repose en las bases de datos de las entidades para las cuales nosotros en cualquier momento hayamos tenido un vínculo. En efecto, en este caso, digamos que lo hablo de manera general, pero el marco normativo rige para todo el contexto que tenga que ver con el manejo de datos personales. Entonces tenemos la ley 1581 del año 2012, que nos permite caracterizar un poco y entender cómo se encuentra establecida la política para lo que tiene que ver con la protección de datos personales. ¿Sí? Entonces aquí está todo lo que tiene que ver con la disposición, el tratamiento, las definiciones de lo que ya más adelante vamos a mirar. Pero a grosso modo, digamos que la ley vinculante es la 1581, para lo cual en cualquier momento que nosotros requiramos algo, pues deberíamos dirigirnos a ella para entender y darle una viabilidad más adecuada para la protección de los datos personales. La ley 1266 del 2008 básicamente es la ley de habeas data, que se encuentra vinculada a lo que es el sector financiero, ¿sí? Inicialmente esta ley tenía, pues digamos que tiene unas características meramente caracterizadas al aspecto financiero, es decir, a los reportes en data crédito, a los aspectos que se deben seguir o tener en cuenta, protegiendo el tratamiento de los datos personales, pues de las personas que están vinculadas con el sector comercial y financiero. Y por último encontramos dos decretos, el 1074 del 2015 y el 090 del 2018. Prácticamente aquí se establecen los parámetros establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que le dan los lineamientos a las entidades públicas y privadas para que establezcan la política de protección de datos personales, y otros lineamientos vinculantes que tienen que ver con el ejercicio sobre el tratamiento y la protección de los datos personales. Entonces, es pertinente determinar la clasificación de lo que es un dato personal, ¿sí? Porque esta es meramente la esencia de lo que nosotros entendemos de acuerdo a la ley. Y en efecto nos permite saber que prácticamente el dato personal es cualquier tipo de información que se encuentre vinculada o asociada con una o varias personas. Dentro del literal C del artículo 3 de la ley 1581, pues se determina qué es el dato personal, como lo estoy nombrando. Sí, qué pena. Entonces, básicamente, a partir de entender lo que es un dato personal, podemos ya entrar en materia a hablar sobre lo que tenemos asociado a 4 tipos de datos, ¿sí? Entonces, prácticamente estos 4 tipos de datos son los que nos permiten entender en cualquier momento la característica de cómo a través de la ley
digamos, se empieza a generar un espacio para tratar cada uno de los datos teniendo en cuenta las características. En primer momento, digamos, la caracterización de lo que es un dato público se refiere básicamente a cualquier tipo de información que se encuentre en un espacio de consulta abierto, y esto permite, digamos, ser accedido, consultado por cualquier persona. Y como un ejemplo, pues encontramos aquí las escrituras públicas, encontramos la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales, que se pueden hacer, digamos, porque se encuentran caracterizados como datos públicos, ¿sí? Seguido de esto, encontramos los datos privados. Los datos privados se refieren a que solamente tiene acceso el titular o el dueño del dato, ¿sí? A menos que existan algunas excepciones, para lo cual sean expresas y digamos que por temas legales podrían acceder pues a ese dato privado. Encontramos también los datos semiprivados. Entonces los datos semiprivados son los que manejan, digamos, una parte híbrida entre los datos públicos y privados. Pero tienen una característica, estos datos semiprivados, ya que tienen una connotación de carácter más enfocado a la parte financiera. Es decir, por ejemplo, los reportes o consultas a data crédito serían considerados como datos semiprivados. ¿Por qué? Porque son datos públicos, pero a la vez sirven para generar un soporte de manera privada, y aquí está, digamos, la excepción, que siendo un dato privado, el titular autoriza para que esos datos sean consultados. Entonces, para entenderlo de esa forma, digamos que los datos semiprivados van un poco más con la característica híbrida entre el dato privado y el dato público. Y por último encontramos los datos sensibles. Dentro del artículo 12 de la ley 1581 se determina que los datos sensibles básicamente pues afectan la intimidad del titular, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos datos son características asociadas a religión, orientación sexual, parte política, en fin. Entonces digamos que afecta meramente la intimidad. Entonces, dentro de esta clasificación, pues digamos que ya podríamos entender un poco más cómo nuestra información, nuestros datos personales se encuentran vinculados, y también más allá de la vinculación, pues debemos conocer cuál va a ser el tratamiento que las entidades deben dar, sobre todo respetando la ley, ¿sí?, establecida para lo que tiene que ver con protección de datos personales. La Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido unos principios sobre el tratamiento, ¿sí? Básicamente encontramos 8 principios que son transversales para el ejercicio de la implementación de las políticas que tienen que ver con la protección de datos personales. La primera es la finalidad, y básicamente la finalidad tiene que ver con el uso apropiado, digamos,
el fin único que debería dársele a la información establecida o vinculada con el tratamiento. Entonces, sobre la primera reflexión que hacíamos, básicamente no sabemos en qué momento nuestra información llega a estas empresas, ¿cierto? Para fines comerciales, para fines de promoción, en fin. Entonces, ahí encontramos que si nosotros en derecho nos encontramos vinculados, por ejemplo, a una base de datos de cualquier empresa que esté utilizando nuestra información con fines comerciales y resulta que la finalidad no estaba establecido dentro de su política, que esa información iba a ser utilizada para darle ese tratamiento comercial, tendríamos pues una opción de ejercer el derecho, porque se estaría violando uno de los principios del tratamiento de datos personales. El siguiente principio tiene que ver con la libertad, es decir, que expresamente el titular tiene la libertad de ejercer o requerir actualización, eliminación, ¿sí?, de ese dato que en cualquier momento se encuentre vinculado y sobre todo que pueda estar ejerciendo una mala conducta, sobre todo afectando derechos fundamentales, es decir, como derecho a la intimidad o derechos asociados sobre la persona. El siguiente principio es la veracidad o la calidad. Tiene que ver con que esos datos que se hayan recopilado pues cumplan con unos parámetros de la realidad, es decir, que cuenten con un tema de calidad a nivel de no solamente de la información, sino también que estén asociados con la forma como internamente la entidad debe permitir generar esa confianza. El siguiente principio es la transparencia y justamente tiene que ver con conocer la política, conocer la finalidad con la cual el titular va a tener derecho en cualquier momento para rectificar o solicitar pues eliminación de ese dato. El siguiente principio es el acceso. Básicamente tiene que ver no solamente con que el titular tiene derecho a conocer la información que esté pública, que pueda rectificarla, sino también tiene derecho para generar, digamos, una confianza con la forma como está circulando internamente o externamente ese dato y que en cualquier momento, pues, digamos que puede afectar temas personales. Cabe señalar aquí algo importante y es que este principio tiene que ver muchísimo con lo que se relaciona con el índice de información clasificada y reservada, porque aquí habla sobre la restricción que en cualquier momento se le puede dar a la información, independientemente de que sea pública o de que tenga una connotación quizá sensible. Entonces, generando, digamos, teniendo en cuenta las excepciones que pueden haber o que pueden existir, tiene que ver muchísimo con la clasificación que se le dé a ese dato. Entonces, en esta parte, pues, es importante tenerla en cuenta. Otro principio dentro del tratamiento es la seguridad. Quizá sea el más importante. ¿Por qué? Porque se debe garantizar los medios de disposición de la información
que se cuente con una infraestructura a nivel de confianza, de seguridad, de transaccionabilidad, es decir, que los medios en los cuales se encuentre la información permita generar esa seguridad. ¿Sí? Entonces aquí son las medidas, el análisis de riesgo, los controles de acceso, en fin. Otro principio es la confidencialidad y también es parte importante de las características que tienen que ver con la protección de datos personales, porque básicamente aquí se genera un análisis de reserva de información, porque no toda la información se puede compartir o no toda la información se puede asociar al proceso con el cual, digamos, dependiendo de las características que tenga ese dato, pues se debe generar un espacio de fines propios, es decir, debe existir una autorización previa para acceder a esa información. Y por último, encontramos el principio de legalidad. Entonces aquí encontramos toda la responsabilidad vinculante con lo que tiene que ver con el marco normativo, el establecimiento de la política, la socialización y demás. Acá encontramos con el último principio de legalidad, que es la forma como se adoptan las medidas para el tratamiento de los datos. Entonces, en efecto, como lo mencioné, básicamente es la articulación de las políticas, la implementación específica de la política de protección de datos, que tiene que ver con la forma del tratamiento. Encontramos los derechos de los titulares. Básicamente, dentro de nuestra política encontramos 8 derechos, ¿sí?, que están asociados al momento de que como titulares o como responsables del tratamiento, estos derechos deben estar establecidos y sobre todo son los que nos vinculan para ejercer ya la solicitud directa bajo la política de protección de datos personales. El primer derecho es conocer, actualizar y rectificar los datos personales. Entonces, básicamente están asociados con lo que establece la ley. El segundo derecho es solicitar pruebas de autorización otorgadas, en este caso, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuerden que, si bien es cierto, los derechos están establecidos y están determinados acorde a la ley, pues en efecto resulta necesario entender también cuáles son los derechos y los deberes, porque dentro de estos derechos establecidos, pues hay unas dinámicas que a nivel interno o a nivel comportamental se requieren de un procedimiento para que se puedan llevar a cabo. El tercer derecho es ser informado respecto al uso que se le ha dado a cada uno de los datos. Entonces, tenemos el derecho de que en cualquier momento se nos informe para el tratamiento o el uso que se le va a dar a esa información. El cuarto derecho es que tenemos opción de presentar ante la SIC quejas de infracción, es decir, que si nosotros identificamos que hay vulneración de alguno de los derechos, nosotros podemos solicitar o establecer alguna queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El quinto es revocar la autorización a solicitar, sobre todo con la supresión de algún dato, teniendo en cuenta pues los principios y garantías constitucionales o legales establecidas.
Y por último, es acceder en forma gratuita a los datos personales que se hayan establecido y que hayan sido objeto de tratamiento. Ya para finalizar, yo he establecido unas reglas de oro, así las he considerado, porque son quizá dinámicas que nos permiten actuar no solo en derecho, sino también acorde a nuestra política interna de protección de datos personales. Ante cualquier duda frente al manejo de datos personales, pues contáctenos no solamente al grupo de seguridad, sino también a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Nosotros estaremos prestos para guiarlos, orientarlos más allá de la política, quizá de temas específicos que tengan que ver con protección de datos personales, para que conscientemente establezcamos una manera dinámica de seguridad de la información que nos permita orientar, ¿sí?, y resolver cualquier problemática que se presente a través del uso de la información. De igual manera, los invitamos a que conozcan la política de tratamientos de datos personales del Ministerio. Esto se encuentra en la intranet. Hay ya en este momento la que se encuentra publicada, pues está en proceso de actualización. Ya muy pronto daremos a conocer la actualización de la misma para que ustedes accedan y conozcan esta política. Y por último, recuerde que no todos los datos que están en Internet son públicos y no son de uso libre. Esto nos ayuda un poco a reflexionar sobre la información que se encuentra dispuesta, no solamente en Internet, sino que en cualquier medio digital. Entonces la invitación es que ustedes sean conscientes de la información, sobre todo de las autorizaciones que en ocasiones las dejamos pasar, no leemos lo que nosotros estamos autorizando y esto pues de alguna manera tiene unas consecuencias más allá legales, inclusive pues pueden ser personales, ¿sí? Entonces la invitación es que seamos muy cuidadosos con la información o la autorización que nosotros en cualquier momento establezcamos para darla a conocer y sobre todo que tenga que ver con relación con nuestros datos personales, que son un activo muy importante hoy en día. Listo, muchísimas gracias. Claro, una pregunta. Cuando yo leo y digo autorizo el tratamiento de mis datos, bien, pero cuando estoy solicitando un servicio, digamos en una entidad cualquiera, me piden esa solicitud y yo digo que no puedo recibir o no puedo recibir el servicio que estoy solicitando. Sí, el servicio sí lo puede recibir. Lo que pasa es que la autorización no es vinculante. Es decir, no sé si ustedes han leído la política de autorización de alguna red social. Creo que no, porque eso es una información que tiene muchas características. Pero si yo le digo que no, pues digamos que tengo el servicio, ¿sí? Por eso no es vinculante. Simplemente que depende porque, por ejemplo, cuando uno utiliza un portal web, una página web, hay unas políticas establecidas, pero el hecho de que yo acepte o no, puede ser que esa acción sea vinculante al momento de que tenga una característica, es decir, que tenga una anotación dentro de la política y que diga
que si usted no autoriza, pues igual por el simple hecho de utilizar el servicio, está vinculado con toda la política de protección de datos de ese portal o de esa página. Perdón, hay algo que pues no sé, es como contrario a lo que tú estás diciendo, y es que en cualquier entidad, digamos estas empresas de telefonía o lo que sea, uno va y si uno dice que no acepta el tratamiento, pues le dicen a uno que directamente que no le pueden atender, pues entonces ¿cómo hacen para mandarle a uno la información al correo o a la dirección? Esas son las explicaciones que ellos dan. Entonces, o aceptas el tratamiento, o no exprimas limón de este lado, o aceptas el tratamiento, o no pueden prestarte servicio. Sí, recuerde que dentro de lo que es el tratamiento hay unas acciones y hay unos derechos que tenemos, como la actualización, rectificación, ¿sí?, de esa información. Es decir, yo podría aceptar, pero, por ejemplo, si están utilizando mal la información, es decir, que la utilicen con fines comerciales y que empiecen a enviar información, usted en cualquier momento tiene ese derecho. Es decir, puede solicitar de que la actualicen, y esa actualización podría ser una desvinculación de la información. O sea, usted ya no quiere recibir más información, ¿sí? Entonces, todo ese proceso ya depende, es básicamente del tratamiento. Gracias, Orlando. Bueno, a ustedes. Les voy a pedir un favor. Les voy a compartir por el chat un formulario. Andrés, hay una preguntita. Sí, ingeniero, cuente. No, César Augusto está levantando la mano. Ah, ok. Es que no lo veo. Yo también quiero hacer una preguntita. Okay. Listo, entonces César Augusto y luego Marcela, sí, son tan amables. Vamos con Marcela, ya que elige César Augusto no. Sí, gracias. Bueno, yo digamos que dentro del ministerio recibo información de actores sociales, líderes ambientales, líderes de juntas de acción comunal. Y en algunos casos los tribunales o las procuradurías nos solicitan estos datos. Nosotros cuando hacemos la solicitud de esta información, usualmente mencionamos pues la ley de protección de datos personales, pero cuando entes de control nos solicitan esta información debemos remitirla, o cuando accionantes de procesos judiciales dentro del ministerio nos solicitan esta información, debemos remitirla, o tenemos de pronto algún tipo de blindaje para proteger estos datos. Bueno, dentro del principio de acceso y circulación está establecido, digamos, las excepciones. Es decir, dependiendo de la finalidad que tenga la solicitud, se podría compartir la información, salvo pues las excepciones que previa la autorización del titular. Es decir, que si el titular está informado y él, por ejemplo, firmó la autorización, no habría problema. Pero si no tuviésemos esa autorización, pero tenemos una finalidad ya de tipo jurídico, pues prima en este caso la parte jurídica, ¿sí? Porque son unas excepciones que se encuentran dentro de los principios de acceso y circulación. Bueno, gracias. Orlando, yo tengo una pregunta, pero no sé si César ya esté por ahí. Sí, que creo había que levantado la mano primero. Sí, dígame, Adrián.
Sí, es para saber pues cómo es el manejo, porque evidentemente muchas bases de datos, sobre todo en entidades públicas, se toman desde Drive o de manera escrita. Digamos, no todo está centralizado obviamente en la oficina TIC, porque este tema es muy jurídico, ¿no? ¿Cómo hace una entidad para ese manejo? Por ejemplo, se recibe una solicitud de un usuario que entregó en algún momento sus datos, ya no quiere que le llegue más información o quiere una modificación y se comunica con la entidad. ¿Cómo es este procedimiento dentro de las entidades o qué deben hacer las entidades pues para blindarse de este tema? Vale, Adrián. Sí, entendiendo de que el tema está enfocado un poco más a la parte jurídica, es importante establecer algunos acuerdos, ¿no?, de confidencialidad, porque hay información que es sensible, es decir, que hay información que meramente afecta, digamos que algunas características a nivel de derechos propios, ¿sí?, sobre el titular. Entonces, en efecto, sí se requiere de una forma de establecer algunos acuerdos de confidencialidad en primer momento, y también generar unos acuerdos o unas autorizaciones previas establecidas, en las cuales, por ejemplo, digamos que tengamos un evento en el cual este evento esté enfocado a trabajar con niños, niñas y adolescentes. Ahí claramente debe existir un consentimiento previo por los representantes de estos menores, ¿sí? Entonces, porque, por ejemplo, si nosotros tomamos fotografías o si hacemos un registro y no tenemos autorización, estaríamos infringiendo la ley, porque dentro de la protección de datos personales debemos asociar esas características que son únicas, ¿sí? Y de alguna manera como ministerio debemos blindarnos para pues no tener problemas posteriormente. Entonces sí sería bueno de que no solamente desde la oficina TIC, por considerarse que se maneja información, se lleve a cabo pues digamos como la articulación jurídica, sino por el contrario, es buscar la manera de buscar los mejores mecanismos para que nos blindemos y pues no tengamos problemas hacia futuro. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo adicional. La idea es que generemos ya mesas de trabajo conjuntas. Vamos a seguir realizando pues, este tipo de eventos, no solamente de socialización, sino también de apropiación, porque hay cosas que pues se nos pasan por alto, quizá las conozcamos, pero la idea es que nos apropiemos un poco más de ellas y que trabajemos de la mano.